de que genera mucha expectativa la obra pública, ¿no? Es un motor importantísimo. En economía uno estudia que si uno quiere impactar rápidamente en lo económico, pero también generar un movimiento en el consumo, no hay nada como el sector de la construcción. Digo, esto cómo se piensa poner en juego. Yo estaba mirando algunos números, hay más de 760 obras que están en ejecución en este momento. Sí, este año que fue un año difícil para todos de alguna manera perdimos mucho en un año muy doloroso. El gobierno puso todo el esfuerzo en cuidar la salud de los argentinos, pero también cuidar la economía. Y la manera que encontró el gobierno de cuidar la economía fue sin duda la inversión pública, la obra pública. Hoy tenemos un gobierno que ha decidido gastar menos recursos, poner menos plata en el pago de la deuda y poner más plata en las rutas, planes de vivienda, escuelas, agua, cloaca. No hay dudas de que es el rol del Estado empujando la economía, es el Estado, Julián, que arranca primero, es el Estado que da el primer paso hasta que el conjunto de la economía empieza de a poquito a moverse, y estamos ya con el tercer mes consecutivo en alza, en crecimiento en el empleo formal, y eso es un dato, no es ni el segundo semestre que planteaba el gobierno anterior, ni los brotes verdes, es con mucha responsabilidad llegar con obra pública a todo el país, obras públicas que le sirven a la gente, que son esenciales para lo cotidiano de la gente. Dejamos atrás aquel modelo donde se llenaban la tapa de los diarios, se hacían grandes anuncios, pero realmente poco de lo que se anunciaba llegaba a concretarse, ¿no? La gente no le creyó a la Argentina de las publicidades, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad todos los días de ir llegando con obras, con inversiones que movilizan al conjunto de la cadena de la construcción. Ministro, ¿se experimentan algún tipo de limitaciones? Digo, estamos todavía en medio de una pandemia. Usted decía, bueno, es el tercer mes donde se registra un crecimiento en términos de empleo formal en el sector de la construcción. Pero claro, el golpe ha sido realmente formidable, lo digo en términos literales, ¿no? Es decir, la pandemia ha golpeado sectores económicos y la construcción ha sido uno de ellos realmente. ¿Cómo está visorando los próximos meses en la Argentina? Digo, ¿podemos confiar en que ese crecimiento se siga dando en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente? Bueno, estamos trabajando para cumplir ese objetivo con dos ejes muy concretos. Por un lado, la distribución de los recursos, el presupuesto del 2021 que empieza en horas, en días, se redistribuye de una manera mucho más progresiva y atendiendo esta necesidad que tenemos de movilizar toda la obra pública y la infraestructura. Estamos duplicando la obra pública en términos presupuestarios. Los 4 años del macrismo, la inversión en obra pública cayó el 61%. Nosotros estamos pasando del 1.1 del PBI al 2.2 del PBI. Y el segundo eje tiene que ver con acuerdos con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA que nos dieron muy buen resultado en el año de la pandemia. Nosotros logramos en el pico de la pandemia, en el peor momento de los contagios, reactivar 280 obras y después sumar a esas 280 obras otras 500 que de alguna manera totalizan un aproximado de 800 obras en todo el país. Todo eso lo hicimos cuidando con mucha responsabilidad la salud de los trabajadores, acordando protocolos sanitarios de movilidad. Bueno, la semana que viene estamos convocando a la UOCRA, a la Cámara de la Construcción, para nuevamente poner toda la atención y el cuidado en cómo vamos a ir acompañando este proceso de reactivación de la obra pública con el cuidado de la salud de los trabajadores. Podría complicar, yo recién hablaba del encuentro que mantuvo el presidente en el día de hoy por la tarde, donde más allá de lo que se definió, que fue realmente, poco en términos generales, sí lo que me parece que tenemos que tener es el registro del encuentro, es decir, hay una fotografía allí que está dando vueltas, está el presidente, el jefe de gobierno porteño, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que eso trasciende un poco cualquier lectura que uno quiera hacer, es decir, hay una preocupación, sube el número de casos, yo leía el número de casos 11.765, digo, ¿esto puede afectar esa proyección que se está haciendo con respecto a la obra pública? Es decir, ¿podemos encontrarnos con un febrero o con un marzo donde haya un parate? Bueno, siempre dijimos que con esta pandemia no había que bajar la guardia, que donde bajábamos la guardia claramente podíamos tener situaciones muy complicadas.
el gobierno está muy enfocado en cuidar la salud, en no dejar a la gente a la intemperie, en garantizar que lastime lo menos posible esta que es sin duda la crisis inédita, la crisis más importante en la historia de nuestro país. Y la verdad que vamos a trabajar, estamos trabajando con los 24 gobernadores, estamos llegando, Julián, con obra pública a los 2.300 municipios. No hay un solo intendente de la oposición, un solo gobernador de la oposición que pueda plantear que no ha sido priorizada la agenda de obra pública en su localidad. La verdad que estamos, confiados en poder acompañar y en poder profundizar este camino donde sin duda la clave es la inversión del Estado. Cuando hay una crisis, todos nos aferramos al Estado y no hay dudas de que lo hicimos en materia de salud, no dejando en manos del mercado la gestión de la salud pública, y eso nos dio resultado. Construimos 12 hospitales modulares, hicimos más de 50 obras, sumamos más de 3.000 camas a partir de obras que hicimos en todo el país, y ahora nos toca seguir trabajando con mucha responsabilidad para enfrentar un año que va a ser de pandemia, pero con vacuna. Este gobierno... Es como un año de transición, dice usted, digamos, un año distinto al 2020. Todos sentimos que estamos más cerca de la vacuna y ese es un horizonte muy claro. Quiere decir que podemos distendernos, que podemos relajarnos, no, quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo más al que ya hicimos para poder cumplir con esta etapa de la emergencia sanitaria, donde sin duda la protagonista es la vacuna que estamos ya aplicando en todo el país. Ministro, y más allá de las limitaciones lógicas que impone la pandemia, quiero preguntarle por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Muchas veces uno ve que la injerencia del propio Fondo Monetario en los países es recortar, por ejemplo, los brazos del Estado, ¿no? A donde llega el Estado, la maquinaria que se pone en marcha, la demanda agregada como parte de las decisiones que toma el Estado también para generar actividad económica, para generar consumo. Uno ve que el propio Fondo Monetario muchas veces prefiere que no haya déficit, que no haya gasto público y por ende entonces recorta todos esos presupuestos. Digo, ¿la Argentina podría toparse con algo así el año que viene? No, me parece que hay una tarea enorme del ministro de Economía, de Martín Guzmán, de habernos aliviado de una tremenda deuda que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Aquel gobierno que hablaba del mejor equipo de los últimos 50 años. Yo te cuento lo que encontré, Julián, en mi ministerio. El 70% de las obras paralizadas, más de 35.000 millones de deudas, y el negocio de las PPP, el Estado colonizado por los intereses privados y el negociado de unos pocos. Las PPP, que fue una promesa de hacer obra pública y apenas se logró el 2% de avance, donde el costo del kilómetro... de participación público-privada, ¿no? Era con empresas y el propio Estado también. Y que se prometían y se anunciaban grandes inversiones que nunca llegaron, y donde lo más grave, el kilómetro de la autopista y de la ruta, el costo lo ponía la timba financiera y no el Estado. Hemos recuperado esas rutas, esas obras las va a hacer el Estado, las va a hacer a mitad de precio de lo que estaba previsto en las PPP. Era un sistema pensado para que algunos se llenen los bolsillos y el Estado pierda plata. Bueno, me parece que la responsabilidad de nuestro gobierno está puesta ahí. Es un gobierno que vino a cambiar las prioridades y claramente no tenemos duda que el equilibrio de las cuentas públicas se va a lograr a partir de la reactivación de la economía y no ni del ajuste ni de los tarifazos, que fue la fórmula que utilizó el gobierno anterior y en el que nos fue muy mal a todos. Es decir, la ecuación para ustedes sería generar crecimiento económico y que eso compense el mayor gasto que obviamente se va a tener, digo, porque estamos hablando de políticas de alguna manera expansivas. Casi, expansivas, procíclicas, digo, Pero siempre la Argentina, Julián, salió de estas crisis con la palanca de la obra pública y acompañando y apuntalando la industria nacional, la pequeña y mediana empresa. No hay dudas de que esos son los dos motores que nuevamente el gobierno está poniendo en marcha y está trabajando para que realmente puedan durante los próximos meses mover la rueda de la economía y desde allí, reducir la pobreza y fundamentalmente generar empleo. El gobierno está muy enfocado, el presidente está muy concentrado en generar empleo, en que la obra pública pueda
reactivar empleo en cada rincón de la Argentina. ¿Se puede? Se puede. Logramos en plena pandemia poner en marcha 700 obras. Estamos eligiendo las obras públicas que tienen mayor impacto en el empleo. Estamos dirigiendo, orientando casi el 60% de la inversión en medianas y pequeñas obras que generan mano de obra intensiva. Estamos poniendo en marcha obras de rutas y de caminos en todo el país, porque no tenemos duda de que la Argentina también tiene que tener un salto competitivo, y ese salto competitivo tiene que ver con la logística, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las rutas, tiene que ver con recuperar suelo productivo a través de obras hídricas, bueno, tiene que ver con sin duda la obra pública es el símbolo de una Argentina que se va poniendo de pie todos los días. ¿Qué tan importantes van a ser en esos proyectos? Bueno, algunos de esos ya se están haciendo, ¿no? Las pymes argentinas, ¿no? Muchas veces se habla, incluso, si no me equivoco, la semana que viene va a haber algunos encuentros relacionados con lo que se denomina el compra argentino. Esto es la posibilidad de que las pymes argentinas sean proveedoras de las grandes, por ejemplo, empresas de desarrollo, ¿no? En términos generales. Digo, esto también puede pasar en el sector de la construcción. ¿Las pymes argentinas pueden participar allí? Sí, vos sabés, Julián, que cuando la construcción se pone en marcha se moviliza toda la cadena, claro, ¿no? El flete, las canteras, el obrador del pueblo, el corralón, y no hay dudas de que estamos trabajando para diversificar, estamos trabajando para que las licitaciones se hagan con un fuerte sentido federal. Estamos garantizando además una distribución muy progresiva de los recursos, con un mapa de inversiones. Las 750 obras están en un mapa, cada vecino, cada ciudadano puede con su celular acceder a la información completa de lo que está pasando. Queremos garantizar plena transparencia, pero fundamentalmente queremos que los recursos se distribuyan de manera federal. En los 4 años del macrismo, la inversión en obra pública en la ciudad de Buenos Aires en 4 años aumentó el 2.590%. Claramente lo que estamos discutiendo a partir del 10 de diciembre con el gobierno de Alberto Fernández es qué forma queremos darle a este país, de qué manera construimos una Argentina más justa, y no hay dudas de que es garantizando también un acceso igualitario de agua, de cloaca, de viviendas, de infraestructura básica. Eso es importantísimo, digamos, ¿no? Eso es lo más importante. Con una pandemia que puso, que hizo público un inventario de desigualdades que todos conocíamos y que hoy tenemos, por indicación del presidente, la urgencia de dar respuesta todos los días. Uno podría plantearse varias cuestiones con respecto a la obra pública, pero sobre todo también al contexto macroeconómico. Y lo que hemos visto quizás en los últimos meses ha sido cierta volatilidad en torno al dólar, por ejemplo. Ahora termina el Banco Central ya un poquito mejor, me parece, el mes de diciembre con compras de 600 millones. Pero digo, ¿qué tan importante ha sido la evolución del dólar en la Argentina y la inflación también, ¿no? Como otro de los temas que está allí dando vuelta. Sí, yo creo que las decisiones del presidente y del ministro de Economía estuvieron siempre orientadas a tranquilizar la economía, ¿no? Como dice el ministro, garantizar una macroeconomía estable. Eso tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la inflación. La pelea de la inflación, la pelea de lo que pasa en el mostrador de los comercios, de los supermercados, es una pelea de todos los días de este gobierno, y el ciudadano, la ciudadana a pie tienen que saber que no vamos a parar un segundo de trabajar para garantizar y controlar que realmente tengamos precios cuidados, que podamos pelearle y defender el bolsillo de los argentinos. Ahora, es muy importante poder entender que hay intereses importantes, duros, concentrados, que han tratado de pulsear de manera muy fuerte con el tema de la devaluación. Y ya sabemos cómo le fue a la Argentina cada vez que tuvimos que forzar una modificación en el tipo de cambio. Me parece que el gobierno ha demostrado mucha firmeza, ha demostrado mucha seriedad, mucha responsabilidad en la administración del tipo de cambio, en poder explicar que no era necesario, que no era justificado, que no había ningún motivo para tener que plantear ninguna cuestión devaluatoria que sabemos que golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores y de la clase media. Y hemos logrado garantizar esa posición, pero insisto, tiene que ver con la decisión de un gobierno y de un Estado que fija las prioridades y que define el rumbo. No vamos a dejar que el rumbo de la economía
lo fijen los intereses de algunos poderes concentrados de la economía. Ministro, muchas gracias. Gracias, Julián. Ha sido muy amable. Compartimos, como siempre, esta